Saludamos a todos los hermanos que están integrándose en la sintonía. Somos el Ministerio Techubay de Paraguay y en esta hora rápidamente queremos compartir yo puse en el Facebook hoy día el mensaje más importante de mi vida pastoral. Lo voy a entregar ahora. De todo del tiempo que Yahweh me llamó para ser pastor, este es el mensaje más importante de mi vida pastoral. ¿Por qué? Porque si usted no entiende quién es Israel, usted no va a entender el plan de salvación que Dios tiene para el mundo. Porque hay aquí una confusión tremenda de que algunos pastores, ministerios, enseñan que la teoría del reemplazo, donde Dios ya no está con Israel, pero que ahora levantó a la iglesia. Si bien creemos en la iglesia, nosotros éramos antes gentiles, que estábamos fuera de pacto, estamos dentro del pacto, ya no somos goín, no somos gentiles, porque somos injertados en el olivo judío. Amén. Entonces, yo quiero entregar este mensaje con la finalidad de ayudar a muchos pastores para que puedan entender a la luz de la palabra del Eterno quién es Israel. Si realmente Israel fue reemplazado por la iglesia, o es al revés. ¿O será que nosotros somos Israel? Pero para eso tenemos que tener citas bíblicas y vamos a entrar rápidamente al PowerPoint, ¿no es cierto? Para que a la luz de la palabra podamos entender cuál es esta crisis de identidad que hay ahora. La iglesia tiene... ¿Está saliendo bien? Ya, está saliendo muy fuerte. La iglesia está viviendo una crisis. ¿Por qué? Porque hay, escuche bien, 44.000 divisiones de iglesia. 44.000. Luterana, bautista. Entonces, ¿cuál de todas tendrá la doctrina correcta, digo yo? Por ejemplo, usted dice, yo soy luterano. Bueno, los luteranos ahora están casando a homosexuales y hay pastores homosexuales. Usted me dice, por ejemplo, yo soy adventista. Bueno, el fundador del adventista es un masón. La raíz del adventismo es la masonería, que no tiene nada que ver con la raíz hebrea. Usted me dice, yo soy testigo de Jehová. Bueno, los testigos de Jehová están peor todavía. ¿Por qué? Porque su fundador también, el Roosevelt, masón. Usted me dice, bueno, yo soy pentecostal. Bueno, no estamos menospreciando lo que estoy diciendo, sino que estoy poniendo un ejemplo. Si usted es pentecostal, entonces a usted le gusta todo lo que es del espíritu y deja la doctrina a un lado. Todo emocionalismo, todo lengua y dejamos la palabra, no hay palabra. Usted dice, yo soy bautista. Tiene mucha palabra, pero dejó el espíritu a un lado. ¿Me estoy explicando? Entonces la pregunta es, usted me dice, soy anglicano, pastor. Bueno, entonces usted es anglicano, usted es masón de cepa, entonces, porque la iglesia anglicana fue fundada por la masonería. ¿Me entienden? Entonces la pregunta de estas 44.000 iglesias que hay en el mundo, ¿cuál será la verdadera? ¿Será la evangélica la verdadera? ¿Será los hermanos libres la iglesia verdadera? Entonces, a la luz de la palabra, este mensaje es de vital importancia. Ya les dije, es el mensaje más importante de mi vida pastoral, porque cuando yo entendí esto, nosotros como iglesia volvimos a las raíces hebreas. Y usted, a la luz de la palabra, vamos a dejar que la palabra le hable a su corazón. No que porque yo le estoy hablando, yo le estoy enseñando, usted pueda decir, no, se lo está diciendo el pastor Cubillo, entonces es verdad. No, lo va a decir la palabra, amén. Y vamos a entrar en esta crisis de identidad. Hoy hay una crisis de identidad, arriba, crisis, ahí está. Hay una crisis de identidad, ¿no es cierto? Y esa crisis de identidad es que, como estaba diciendo, hay 44.000 denominaciones, cada una con sus doctrinas diferentes, y la pregunta es, ¿cuál será verdadera? Bueno, se reconoce que muchas denominaciones cristianas han llevado mucha gente a los pies de Yeshua y eso se reconoce y nosotros honramos eso, ¿ok? No estamos en contra de eso, pero hay una crisis de identidad. Por ejemplo, el libro más vendido es el libro de Una vida con... Después de la Biblia, este libro es el más vendido, ¿ya? El libro más vendido después de la Biblia, con 30 millones de copias impresas, es Vida con Propósito. Y ahí te das cuenta que esas 30 millones no tienen propósito, porque por algo se está comprando el libro con Vida con Propósito. Tener 30 millones de gente ahí que no saben cuál es el propósito de su vida. ¿Ok? Y hermanos, pongan atención. Todo la raíz del Evangelio, la raíz del mensaje de Yeshua HaMashiach se encuentra en las raíces hebreas. ¿Qué significa la palabra hebreo? ¿Sabía usted que Gustavo es un hebreo?
¿Por qué? Porque la palabra hebreo quiere decir el que cruza o cruzado. Es decir, pasar de muerte a vida. Pasaron por el Jordán, fueron bautizados y pasaron a la tierra prometida. Entonces, eso es lo que significa la palabra hebreo, el que cruza. ¿Cuántos han cruzado de muerte a vida? Usted es hebreo, entonces, amén. Ya, entonces, primero lo primero, para entender quiénes son los judíos, quién es Israel, si Israel son los judíos o los judíos son Israel, hay pastores, hermanos, que se les ha hecho una confusión en esto y cuando lo enseñan, no lo saben enseñar. Primero, vamos a aprende quién eres, después aprende tu misión y después podrás entender las señales. Repito, aprende primero quién eres, después aprende tu misión y después podrás entender las señales. Ahora pregunta, ¿quién tú dices que es Israel? Título, ¿quién tú dices que es Israel? Ahí está. Los judíos, el país del Medio Oriente, que siempre pelea con los árabes. ¿Quién cree que es Israel? ¿Jacob del Antiguo Testamento? ¿La iglesia o los cristianos? Ese es el concepto que la gente tiene en su cabeza. Algunos creen que es un país del Medio Oriente, otros que Israel son los judíos, otros que es la iglesia, otros los cristianos. Mitos comunes. Los judíos fueron el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. La Torá y la ley fueron entregadas a los judíos. Esos son los mitos comunes que se habla. Se habla que la Pascua que Jesús celebraba junto con los otros días festivos de la Biblia que los discípulos cumplían eran celebraciones judías. Entonces hay una ensalada de mitos que la gente opina que los judíos, algunos judíos son ortodoxos y que nosotros estamos injertados en el árbol de los judíos y que reemplazamos a los judíos y que somos la iglesia. Hay una ensalada más o menos esa ensalada que está ahí. ¿Cuántas tribus estaban en la base de las montañas Sinaí cuando los mandamientos fueron dados? Ahí está. ¿Cuántas le pregunté a usted? Esto es lo fundamental para que usted entienda quién es Israel. ¿Ok? Estaban 12, no estaba Judá solamente, no estaban los judíos, porque cuando hablamos de judío, viene del término de la tribu de Judá. Entonces, no puede ser Israel judío. No puede, porque, repito, era solamente una tribu. ¿Quién estaba a los pies del monte Sinaí? Israel como nación. Dios no hizo excepción en que solamente tomó a los judíos y dejó a las 10 tribus aparte, como lo vamos a ver. Ahora, avancemos. Ojo, a esas 12 tribus se le entregó la palabra, la Torá. No a una de ellas, a todas. Amén. Ahora, la palabra congregación o iglesia, ¿de dónde viene? Viene del término reunión de congregación en el desierto. Los llamados afuera. La palabra iglesia quiere decir los llamados afuera. ¿Por qué? Porque Israel fue sacado de Egipto afuera rumbo a la tierra prometida. Entonces la palabra iglesia, congregación, viene cuando Israel se congregó por primera vez a los pies del monte Sinaí. La Cajal. La Cajal. ¿Me están entendiendo? No es que la iglesia es un término aparte. El término iglesia viene de la congregación, de la Cajal, que se reunió a los pies del monte Sinaí. Esas son nuestras raíces. ¿Cuáles eran las 12 tribus? Estaba Rubén, Simeón, Leví, ahí está la cámara con Nanita está apuntando, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Benjamín, Aser, Judá y José. Ahí están las 12 tribus de la nación de Israel. ¿Queda claro eso? Ya. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cómo podemos entender quién es Israel? Avancemos un poquito. La bendición, título, la bendición del primogénito fue partida en dos. Monarquía. La bendición del primogénito abarcaba primeramente las dos, pero aquí hubo un partimiento de bendición. Entonces, cuando Dios bendecía al primogénito, tenía que ver con la monarquía, la preeminencia, bendición sacerdotal, y eso es Judá. Porción de doble material es José. Entonces, hermanos, si tú no entiendes esto, lo que pasó con los hijos de José,
no vas a poder entender el propósito de Yahweh que tenía o que tiene para las naciones. Aquí hay una partición. La bendición continúa. José tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Efraín y Manasés. Y esos hijos eran con esposas. José se casó con una egipcia. Por lo tanto, los hijos ya venían con descendencia egipcia también. Judía como con José, pero egipcia. ¿Me estoy explicando? Esa mezcla es bien interesante. Ahora, nótese que el padre nunca hubiese bendecido a través de Jacob a Efraín y Manasés si él no hubiese querido derramar su bendición. Y aquí empieza un propósito que muchos pastores no entienden y que muchos escatólogos tampoco entienden, de lo que Yahweh hizo con los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Aquí pasó algo. ¿Por qué? Porque en Génesis 48:19 dice, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero verdaderamente su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará, escuche bien, multitud de goyines, de naciones. ¿Quién? Efraín. Manasés es el primogénito. Cuando Jacob tiene que bendecir y poner la mano derecha sobre Manasés, que es el primogénito, él cruza las manos y bendice al menor, a Efraín. Y José se da cuenta y como ya estaba ciego, José quiere cambiar las manos y le dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando Jacob cruzó las manos, ya hizo la señal de la cruz. ¡Wow! ¿Me están siguiendo? Pero miren cómo Dios promete una tremenda bendición, donde dice, la descendencia de Efraín formará multitud de naciones. Entonces, imposible dejar afuera de las escrituras a esta nación, a esta descendencia de Efraín, que dice que saldrían multitud de naciones. ¿A qué se estaba refiriendo el Padre? ¿Acaso esta profecía que estaba cayendo sobre Efraín no fue ratificada con Abraham, cuando Yahweh le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la... Ahí está, porque el Padre a través de Efraín ya estaba pensando en quién, en nosotros, y ya estaba pensando en lo que le iba a pasar a Israel cuando éste le desobedeció a Yahweh. Amén. Avancemos. Miremos más de cerca. Y su descendencia formará multitud de naciones. Meloá Goyín, plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles, hermano, si bien también abarca a los gentiles que estaban fuera de pacto, como nosotros que éramos gentiles, pero que ahora estamos en Yeshua, estamos dentro del pacto. Y aquí apunta a 2 cosas. Apunta a la plenitud de los gentiles, los israelitas que perdieron su descendencia, y también, ¿por qué no?, apunta a esos gentiles como nosotros, que éramos gentiles, ahora no lo somos, íbamos a entrar en la promesa del Padre. En la promesa de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias. ¿Me están siguiendo? Ahora, ojo, existe un gentil pagano y existe un gentil que es israelita, que se prostituyó. ¿Me están siguiendo? Eso es muy importante. Ahora, gentil es fuera de pacto. No te llames un gentil cristiano, porque la gente dice, sí, yo soy un gentil cristiano. No, porque si tú dices, yo soy un gentil cristiano, estás fuera de pacto. Amén. Diga conmigo, yo soy Israel. Avancemos. De Abraham a Isaac, a Jacob, a Efraín. Efraín, el cual ahora lleva la bendición del primogénito de la casa de Israel, va a ser la multitud de, ahí abajo, de naciones. La multitud de naciones. Amén. Eso está bien interesante. Entonces, atención con Efraín, porque Efraín representa multitud de naciones, de las cuales nosotros también recibiríamos esa bendición. Ahora, no hay tal Antiguo y Nuevo Testamento. Es solo una historia de amor y salvación que empieza en el Edén y termina en... Y esto lo voy a... Como el diablo sabía que el Padre estaba levantando una nación portadora de sus mandamientos, portadora
de su voluntad y que esta nación fuera luz a las naciones, como el diablo lo sabía, el diablo quiso y entró a abortar este plan, haciendo que las 10 tribus perdidas o las 10 tribus de Israel fueran idólatras, que se prostituyeran. Lo mismo que Judá. Porque miren, si hubiesen desaparecido las 10 tribus, que desaparecieron pero que están volviendo, si hubiese desaparecido Judá, no habría plan de salvación, usted no estaría sentado aquí. ¿Me están siguiendo? Miren la importancia de lo que estamos hablando. Entonces, el enemigo, ahora, el mismo Yoshua o Josué que llevó al pueblo a la tierra prometida, Yeshua, que es un tipo y figura de Josué, él también nos va a llevar a la tierra prometida que fue leche y miel. Amén. Miren el proceso. Josué fue llamado para introducir al pueblo a la tierra prometida. La palabra Josué viene de Josué, de Yoshua, está ligado. Yehoshua. Entonces ahora viene Yeshua, ¿para qué? Para llevarnos a la tierra que fluye leche y miel, a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso de gloria al Padre? Amén. Ya. A punto de cruzar el Jordán. La palabra hebreo, ya lo dije, la palabra hebreo quiere decir el cruzado o el que cruza. Eso es el hebreo, porque Abraham cruzó el Jordán. Y luego los israelitas cruzaron el Jordán. Entonces la palabra hebreo quiere decir el que ha cruzado de muerte a vida. ¿Cuántos han cruzado de muerte a vida? Ahora, ¿qué pasó con las 12 tribus de Israel? La nación completa. Miren lo que Dios les advirtió si ellos se separaran de él. Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15. Ya. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, abajo. Dios le prometió que vendrían maldiciones si ellos como nación desobedecieran. Y si no me siguen, en Deuteronomio 28:64 dice, además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. ¿Ve? O sea, Yahweh fue claro con ellos. ¿Me están siguiendo? Fue claro con las 12 tribus. A las 12 les dio este mandamiento. Entonces, veamos dónde está la ruptura. El discurso, Deuteronomio 28:29:1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel. ¿Con quién hizo el pacto? ¿Con la iglesia anglicana? ¿Luterana? Hizo un pacto de que ellos guardaran sus mandamientos con los 12 tribus a los pies del monte Sinaí, de donde nace posteriormente la iglesia, en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Entonces, diga conmigo, el pueblo del pacto. Claro, no podían salirse del pacto. Avancemos. Continúa. Ahí está. 14. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento. Y esto, hermano, está interesante. Atención con esto. Porque mira cómo el Padre ya está pensando ya en lo que iba a pasar. Como el Padre sabía la ruptura que iba a pasar Israel. Y no lo hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí es decir, que está hablando de un mismo pueblo, de los que están ahí, pero sabía que iba a haber generaciones que iban a crecer. O sea que la promesa que Yahweh está dando no solamente era para ese día, sino para las futuras generaciones que vendrían. Amén, ¿se entiende? Que este pacto, es decir, que incluye el pacto a toda la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, con ellos y con los que han de venir. Ahí está. ¿Se dan cuenta la importancia del pacto? Que no solamente es para ese momento, sino que para las generaciones futuras. ¿Se entiende? Bueno, avancemos. ¿Y quiénes son ellos? Esos cuales son de la promesa, esos hijos del pacto, y a todo futuro israelita y cualquiera que se ate a sí mismo a los israelitas está dentro del pacto. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son ellos los que están en el pacto? Son llamados los hijos del pacto. Y a todo futuro israelita y cualquiera que se ate a sí mismo a los israelitas recibe las mismas bendiciones. Avancemos. Tiempo de los reyes.
Ya, ¿qué pasó con las 12 tribus de Israel? Entonces, los israelitas se apoderaron de la tierra de Canaán y pidieron un rey. Y aquí Israel tiene a 3 reyes. Israel, las 12 tribus estamos acá. Piden a un rey y nunca fue el propósito de Yahweh que ellos pidieran un rey. Porque ahí en Samuel dice, el pueblo de Israel llegó a Samuel y le dice, hey, queremos tener un rey como todas las naciones, que nos gobierne. Y dice que Yahweh le habló muy triste, le habló a Samuel, le dijo, Samuel, no te han menospreciado a ti, sino que me han menospreciado a mí, porque Samuel era juez en ese momento. ¿Me estoy explicando? Y ahí vinieron todos los problemas a las 12 tribus. Entonces, con Saúl, David y Salomón, llega a restaurarse un reino con 12 tribus. ¿Hasta ahí estamos entendiendo todo bien? Bueno, bajo estos 3 reyes, todas las 12 tribus fueron gobernadas hasta que Salomón desobedece. En Primera Reyes 11:31, y dijo a Jeroboam, el siervo de Salomón, toma para ti, escucha bien, 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré, ¿cuántas? Aquí, señores, empieza la primera ruptura de las 12 naciones, cuando los 2 hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, se dividieron el reino. Entonces un hijo de Salomón, Jeroboam, se quedó con 10 tribus, con su capital en Samaria, y Roboam se quedó abajo con Judá y Benjamín. Aquí, señores, se divide el reino. Avancemos. ¿Por qué? Porque me han abandonado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Ahora, nótese que esto es importante, porque esta diosa que está aquí, que se llama Astarot o Astoret, adivine quién es. ¿Eh? Correcto. Correcto. Susana fue derecho al correcto. Vendría siendo la famosa Virgen María, cuyo culto idolátrico ha engañado al mundo entero. Astoret es la misma Virgen María, es la misma diosa de los masones, la diosa Isis, la que usa el movimiento del Islam. La diosa Astoret es la misma Jezabel que pelea en contra de los hijos de Yahweh, y es la misma Jezabel que aparece en Apocalipsis, donde dice que ella enseña las profundidades de Satanás. Ahí está. Es decir, que esta misma diosa que hizo pecar al pueblo de Israel, hoy ese mismo espíritu se ha fortalecido y está haciendo pecar a las iglesias. ¿Me están siguiendo? Donde se levantan pastoras con un espíritu de Jezabel tremendo, y Juan ve a Jezabel dentro de las iglesias del tiempo del fin. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que este mismo demonio que hizo caer a las 10 tribus, hoy quiere hacer caer a la iglesia? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Avancemos. El reino se parte en 2. Entonces aquí el reino se parte en 2. Las 10 tribus del norte fueron llamadas casa de Israel. Atención con esto. Entonces, las 10 tribus en el norte fueron llamadas ¿cómo? Casa de José, o simplemente casa de Efraín. Ahí está. ¿Por qué Efraín? Porque acuérdense que en Efraín recayó la promesa donde Jacob le dice que de ti saldrán multitud de naciones. Ahí está. Las 2 tribus en el sur fueron llamadas casa de Judá, porque Judá recibió la bendición del primogénito. Amén. Y también tenía que estar Judá, porque si no, no podría venir Yeshua, no habría nacimiento de la Torá, no habría nada, hermano. O sea, se hubiese perdido todo lo que es la Torá, la Biblia. No habría. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el reino del norte fue advertido. O sea, las 10 tribus de Israel, o sea, las 12 tribus fueron advertidas por su constante desobediencia al pacto que le fue entregado a Adán, después a Noé, después a Abraham y finalmente por escrito a Moisés. Ellos fueron tomados cautivos por el rey sirio, las 10 tribus, en el año 720. Y ahí se pierden para siempre, señores, la casa de Israel. Se pierden las 10 tribus de Israel, se pierden para siempre.
quedando solamente la tribu de Judá y Benjamín, reinando donde antes reinaban 12 tribus, ahora están reinando solamente 2, la casa de Judá. ¿Se está entendiendo? ¿Me están siguiendo los hermanos ahí en YouTube? Ahí en Facebook. Bueno, pero pasó algo. Divididos, ellos caen. Cuando por fin los dejaron regresar, le toca el turno ¿a quién? A Judá, porque Judá le llegó el turno, si en el año 722 le llegó el turno a las 10 tribus, en el año 586 le llegó el turno ¿a quién? A la tribu de Judá, donde Nabucodonosor llevó a todos los de Judá a Babilonia. Y como las profecías decían Isaías que él lo iba a tomar de las naciones que estaban lejos y lo iba a traer, y que tenía que cumplirse la profecía en Isaías de Emmanuel, Dios con nosotros, que nacerá de Belén, nacerá de una virgen. ¿Me están siguiendo? Entonces imposible era que se perdiera todo Israel. ¿Saben ustedes que lo más sorprendente de esto, que ustedes encuentran en History Channel, que se perdieron los griegos, se perdieron los sumerios, los egipcios, los faraones, ¿dónde están? O sea, los incas. Todas son tremendas civilizaciones que dejaron tremendas construcciones, y la pregunta que hacemos, ¿y dónde están? Se perdieron. ¿Se perdió Israel? ¿Se perdió Judá? No. Y ahí tú te ves la mano de Yahweh en un pueblo insignificante, no perdiéndose, sino que aún dejando un remanente para testimonio de las naciones, que Él ha llamado a un pueblo, que al final el pueblo se descarría, pero al final Él lo vuelve a llamar para su gloria y para sus propósitos eternos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando por fin los dejaron de regresar, Judá regresa en el año 500, 300 y tanto. Judá regresa a Israel con Nehemías, con Zorobabel, con Esdras, para reconstruir los muros de Jerusalén, con Nehemías, ¿ok? Entonces ahí regresó solamente la casa de Judá, ¿ok? La casa de Judá. Avancemos. Judá fue tomado por Babilonia, ¿ya? Y ahí estuvieron 70 años, en el año 26, como ya dije ya, pero después regresaron. Luego, entonces, 10 tribus se perdieron para siempre, y es muy importante que yo diga esto, hermano. ¿Por qué? Porque si bien Dios había hecho un pacto con las 12 tribus, nuevamente Yahweh tendría que volver a ratificar el pacto con esas 12 tribus. ¿Me estoy explicando? Ahora, las 10 tribus que quedaron perdidas para siempre, ¿no es cierto?, en diferentes partes del mundo, que son Rubén, Simeón, Leví, Saulón, Isaacar, estas 10 tribus, hermano, y aquí entra, hermano, algo muy importante, que fue el propósito de Dios de que la casa de Efraín, a través de las 10 tribus de Israel, se esparcieran por el mundo. Porque aquí, atájese que lo voy a decir, porque esto, hermano, para mí es categórico. Cuando el año 1490 la corona de España echó a todos los judíos sefardí a Latinoamérica se llenó de puros judíos de las 10 tribus de Israel y también de la casa de Judá, según nuestro maestro rabínico que tenemos. Ahora, Latinoamérica se llenó de la bendición de Israel. Muchos habían perdido su descendencia, pero en su sangre eran israelitas. Y de ahí que en Latinoamérica hubo la persecución en contra de la Santa Inquisición que se instauró en el virreinato del Perú. Empezaron a perseguir, a torturar y a matar a todos los judíos. Y para que los judíos, la palabra, la letra ES viene de Erez, porque en hebreo Israel, la tierra se llama Erez. Entonces, todos los apellidos González, no todos, pero la mayoría que terminaban en E y en Z, ¿qué significa? Hijo de. Ben Adán, hijo de. ¿Quién? Lo único que se hacen llamar hijo de
es el pueblo judío. Ben Adán. Entonces todos los que terminaban con Z, González, eran descendientes israelitas y lo hicieron así para no perder su descendencia. Wow. Entonces imagínense usted, ¿cuántos apellidos como González en Latinoamérica son israelitas y no lo saben? Son descendientes de Israel y no lo saben. ¿Me están siguiendo? Y aquí viene lo que yo creo. ¿Sabe por qué usted está aquí? Yo creo que todos los latinoamericanos de Estados Unidos hacia abajo, hermano, los que han venido a Yeshua y lo han reconocido como Señor y Salvador, tienen una descendencia que en el mismo ADN viene esa necesidad de amar a Yahweh como lo amaron sus padres. Qué tremendo, ¿no? O sea, tú que estás aquí sentado eres privilegiado, porque de seguro usted que está escuchando ahí, de seguro usted que ama a Yahweh, hermano, solamente la descendencia de Abel, la descendencia bendecida, es la que busca a Yahweh. Dice, y empezar a invocar el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano, usted quizás sin saberlo, tiene un pariente o su bisabuelo o tatarabuelo fue israelita, fue judío. Usted no lo sabe, pero esa necesidad que usted tiene de estar en la iglesia, de buscarle, de adorarle, solamente viene en su ADN porque sus padres se lo metieron ahí a usted para que usted ame al Señor. ¿Cuánto le dicen amén? ¿Cuánto le da una pausa para el Padre? Amén. Se volvieron como gentiles. Ahora, ¿qué pasó con las 10 tribus de Israel? Se volvieron todas gochines, perdieron su identidad. Y en Deuteronomio 31:6, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, está hablando sobre lo que le pasó a las 10 tribus de Israel, pero mire lo que pasa. Como Dios no los deja. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, está hablando sobre las 10 tribus perdidas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes entre todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí ya está hablando de la futura restauración de esas 10 tribus perdidas. Deuteronomio 32 dice, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedeceres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos. Atención, promesa de retorno. Yahweh no los abandonó. Promete, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tuvieres esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, wow, de allí te recogerá Yahweh tu Dios y de allá te tomará, wow. Y te hará volver Yahweh tu Dios de la tierra que le darán tus padres, y será tuya, y te dará, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Ahí está. Y Israel tenía que volver. Ahí está. ¿Qué es? Entonces, ¿sucedió esto ya? No, porque todavía no hay una restauración para Israel, pero sí ya están viniendo. Hemos visto en videos en YouTube cómo los descendientes de las 10 tribus están volviendo a Israel. Perdidos. Entonces se perdió la casa de Israel. Se perdió. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría todavía sabían que la tribu, o sea, en otras palabras, los que vivieron en el tiempo de Jesús, la mayoría ya habían perdido su identidad, pero ahí Pablo entra a enseñar que no se fueron tan lejos algunos, sino que quedaron ahí viviendo cerca. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría todavía sabían a qué tribu pertenecían y vivían al otro lado del río Éufrates, según Flavio Josefo. Pero durante los últimos 2000 años perdieron completamente su identidad como la casa de Israel, cumpliendo totalmente la profecía. O sea que perdieron su identidad totalmente. En el tiempo de Jesús, algunos sabían que todavía pertenecían a la casa de Israel. ¿Entienden?
Pero pasaron los años y eso se perdió. Ahora, escuche esto. Yeshua a esto vino. Él todos los días anda buscando a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a proclamar el año de la bendición, el año de la restauración, a sacar a los que están cautivos, a los presos en la cárcel, darle libertad. ¿Por qué? Porque si hablamos que las 10 tribus de Israel se perdieron entre el mundo, Yeshua vino a eso, porque en Mateo 15, 24, ¿qué dice? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de... Entonces, todavía Yeshua, Él nos anda buscando y anda buscando a la casa perdida de la casa de Israel. Amén. Para la redundancia. Por eso que Él dice, el mismo Yeshua dijo, Juan 10:3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yeshua se estaba refiriendo ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿quién es Israel? Israel es, y atención con esto, si Jesús dice, yo he venido por las ovejas perdidas, hermano, y digo esto porque resulta que hoy en día dice que la iglesia reemplazó a Israel, que la iglesia ahora reemplazó a Israel y por lo tanto Israel está abandonado, pero miren lo que la Biblia habla sobre quiénes son las ovejas. Jeremías 50:17 dice, Israel es como una oveja perdida, perseguida por los... Está hablando de Israel. ¿De quién? De las 10 casas, de las 10 tribus perdidas. Amén. No de Judá, está hablando de las 10. Y dice que es como una oveja perdida, perseguida por los... Miqueas 2:12, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogerá el remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, wow, como rebaño en medio del pastizal, harán gran estruendo por la multitud de hombres. Y aquí este pasaje está hablando claramente de que ya está profetizado que Yeshua iba a venir como el pastor para recuperar a sus ovejas. Clarito. ¿Qué dice Jeremías 56? Miren este pasaje que es tremendo. Este pasaje está delatando que Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vino por el gentil. Si bien murió por todo, pero entiéndase de que Él no pudo haber muerto solamente por los gentiles y dejar a un lado a estas 10 tribus perdidas, porque eran parte del pacto. ¿Me estoy explicando? ¿Qué dice Jeremías 56? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collados y se olvidaron de sus rediles. Ezequiel 34:6, anduvieron perdidas mis ovejas, está hablando de la casa de Israel, por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. ¡Wow! No hubo quien, lo está dando Ezequiel. Y Yeshua viene y él dice, yo he venido, sino antes he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano, ¿están entendiendo? De que el Antiguo Testamento, por así decirlo, la Torá está hablando de que mira a Israel como una oveja. Ahora, ¿cuál es la promesa de Ezequiel 11:16? Por tanto, así dice Yahweh el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Es decir que esto habla de que muchos que se esparcieron siguieron celebrando el Shabbat en sus propias casas. Y ese es un santuario. El Shabbat, celebrarlo, Dios lo mira como un santuario. Di por tanto, así dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. ¡Wow! Promesa que se cumplió, ¿cuándo? En 1900
48, el 14 de mayo, Israel vuelve de todas las naciones del mundo. Israel cumplió una generación y somos la generación que vio nacer a Israel. Y Yeshua dijo, no pasará esa generación hasta que yo, o sea que somos la generación que ha de ver a Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos saben? Pero miren lo que le dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y mira qué lindo lo que dice el 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me seáis por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ovejas dispersas. Como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y oscuro. Ahí está, ¿ves? Se está refiriendo a las 10 tribus. Características, entonces, para resumir esto, características de la casa de Judá. ¿Por qué Judá no es Israel? ¿Y por qué Israel no es Judá? Por ejemplo, las características de la casa de Judá. Tienen la ley de Dios, Génesis 49:10. Negarían al Mesías, cosa que los judíos ortodoxos ahora, los que están ahí, niegan al Mesías. No perdieron su identidad porque volvieron después de la cautividad. Estoy hablando de la casa de Judá. Son llamados los que están cerca, Daniel 9:7. Características de la casa de Efraín y Israel. Viven entre los gentiles, Oseas 8:8. Se les ha olvidado el nombre de su Dios. Mira todo lo que perdieron. Son gente con riqueza, Génesis 49:22. Pero perdieron el nombre de Yahweh, se olvidaron. Y hermano, y esto es tan poderoso porque esto es lo que se está recuperando ahora. Y estoy aquí para decirle que si Jeremías 23:27 dice que los mismos dicen, no piensen como hacen que mi pueblo se olvidó de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y estoy aquí parado para decirle que el nombre de Dios es Yahweh, que ahora se está dando a conocer a las naciones. Características de la casa de Efraín. ¿Cuáles son las características de la casa de Israel, de Efraín? No conocen ni entienden la ley de Dios y no la cumplen. Oseas 8:10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Este pasaje es tremendo, se está refiriendo a lo que le pasó a la casa de Israel, que se olvidó del nombre de Dios, rechazó la ley. Les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Esta es la casa, señores, de Israel, de Efraín, que perdió su identidad. Características de la casa de Efraín, Israel. Son llamados no mi pueblo, atención, son llamados no mi pueblo, hijos del Dios viviente, Oseas 2:23. Los que están lejos, Isaías 57:19. Ovejas perdidas, Jeremías 50. La mayoría vendrán del oeste, según Oseas 11:10. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el oeste. Ahí está. Ahora, ¿dónde están las 12 tribus del Nuevo Testamento? ¿Dónde están? De aquí ya vamos terminando. ¿Dónde están? Entonces, la pregunta es, ¿dónde están las 12 tribus? ¿O dónde están las 10 tribus? ¿Dónde están? Pedro dice, y esto, hermanos, muchos pastores lo leen y no se dan cuenta de la revelación tremenda acá, que algunas ovejas de las 10 tribus, la casa de Israel, están viviendo cerca, escuche bien, cerca de Jerusalén. Por algo, 1 Pedro 1:1. Otras, por supuesto, se habían esparcido por todo el mundo, pero algunas tribus quedaron viviendo cerca de Jerusalén. Dice, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el preconocimiento de Dios Padre. Este pasaje es tremendo porque aquí Pedro le está escribiendo ¿a quién? Le está escribiendo aparte a gente de las tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso que le llaman los expatriados. Pero ¿dónde estaban viviendo? Galacia, donde sale la carta Pablo a los Gálatas.
Por eso que el apóstol Pablo sabía que habían tribus, de las 10 tribus de la casa de Israel, sabía que habían tribus que estaban cerca. Y por eso que Pablo fue llamado para esto. Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la, ¿qué dice? Dispersión. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿por qué nos damos el lujo de hablar todo esto? Porque, hermano, si usted no entiende esto, yo voy a llegar ahora a una historia de amor nunca antes contada. Y afírmese los cinturones, porque nos estamos paseando por la Biblia para que la gente entienda, hermano, que Dios trató con una nación, con 12 tribus, y que estamos hablando ahora que las 10 tribus se perdieron, una quedó para que se cumplieran las promesas, pero parte de ellas quedaron cerca de Israel, de Jerusalén. ¿Te has preguntado por qué gentiles paganos, los cuales detestaban a los judíos, eran tan dispuestos a aceptar a un Mesías? ¿Qué significa esto? Que los que aceptaron al Mesías, ¿quién eran? Respondan ustedes. Los que aceptaron al Mesías en el tiempo Mesías, ¿quién eran? No eran gentiles paganos, eran ovejas perdidas de la casa de Israel, que habían perdido su identidad y Yeshua las venía a recuperar. ¿Me están siguiendo? Entonces, la gente que se convirtió con Pedro en Pentecostés, ¿quién eran? La mayoría eran de las 10 tribus de la casa de Israel. La mayoría. Por eso que tan dispuestos eran a aceptar a Yeshua, porque sabían que ellos se habían alejado, habían perdido su identidad, pero que ahora estaban volviendo. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Por qué no eran gentiles paganos? En la Biblia encontramos dos clases de gentiles: gentiles paganos y gentiles israelitas. Y eso es categórico. Gentiles israelitas, Amós 9:9, porque he aquí yo daré un mandato y zarandaré a la casa de Israel entre todos los gentiles. Por eso es que aquí hay otro secreto muy importante: israelitas griegos. Los judíos sabían que no estaban tan lejos alguna de las tribus de la casa de Israel. Juan 10:33, entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, en donde yo esté vosotros no podéis ir. Y sigue, y decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir que no lo hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y a enseñar a los griegos? Es decir, los mismos discípulos sabían que parte de las 10 tribus de Israel estaban en la dispersión. Y Jesús quería ir para allá, según lo que está diciendo acá, pero según lo que ellos creían. La gran mayoría a los cuales Pablo predica en sus cartas no son a los gentiles paganos. Cuando Pablo es llamado por Yahweh a predicar, le predica ¿a quién? A las 10 tribus del reino del norte. Escuche esto. Pablo dice, título. Mire, Pablo dice, Romanos 9:24, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahí está hablando a los gentiles israelitas, como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Pablo a qué se está refiriendo aquí? A los gentiles israelitas, no a los gentiles paganos. ¿Se está entendiendo? Bueno, esto es categórico. Y sigue Pablo enseñando esto en Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones. Pablo se está refiriendo a los que un día tuvieron la ley, la perdieron, pero ahora están volviendo. Israel del nuevo pacto. Jeremías 31, este pasaje es categórico. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de los luteranos. Pero este es el pacto que haré con la iglesia gentil. Dice Jeremías 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Entonces, el pacto tenía que ser renovado. ¿Me están siguiendo?
Ya. No con una iglesia pagana gentil, no con la iglesia actual, sino con la casa de Israel. Ahora, miren ahí, ¿qué ustedes ven ahí? Miren qué lindo ese olivo. El árbol de olivo, ¿a quién representa? A Israel. Jeremías 11:16, escuche, siempre Israel es visto como un árbol de olivo. Y miren lo que dice Jeremías 11:16, hablando de su pueblo Israel. El Señor te puso por nombre olivo, mire qué lindo, verde, de hermoso fruto y de bella apariencia, pero a la voz de un fuerte estrépito hizo que le prendieran fuego y se quebraron sus. Entonces aquí, ¿qué dice? Se quebraron sus ramas. Entonces, el mismo árbol judío, perdón, estábamos ahí en el mismo árbol judío, ¿cierto? Tenía que ser, ahí está, estamos en la imagen del árbol, Anita, del árbol. El mismo árbol judío tenía que ser restaurado. Aquí clarito dice que era un olivo verde Israel, pero a la voz de un fuerte estrépito hizo que se prendieran fuego y se quebraron sus ramas. Ahí está, una de las ramas que se quebró, ¿cuál fue? Respóndanme ustedes. ¿Cuál fue una de las ramas que se quebró? ¿La iglesia? Las 10 tribus de la casa de Israel. ¡Wow! ¿Están entendiendo, no? Mira cómo la Biblia habla por sí sola. ¿Injertado en qué? Cuando Romanos 11:24, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Aquí está hablando nuevamente no de un gentil pagano, está hablando de lo que leímos en Jeremías, que las 10 tribus perdidas tenían que ser injertadas nuevamente en el olivo. ¿Para qué? Para que el pacto pudiera cumplirse nuevamente. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden? Ahora, quebrado en 2 árboles. La profecía de Jeremías decía que Israel, las 2 iba a ser quebrado, 10 tribus y 2 tribus abajo. Es imposible aquí que el olivo silvestre sea un olivo gentil pagano, más bien es Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia Sefer Dabar dice, vosotros fuisteis, la Reina Valera dice que fueron injertados en lugar de, y la Reina y la Biblia Sefer Dabar hebrea dice junto a ellas, y parece que en lugar de él vendría a decir yo te saco a ti porque ahora yo te pongo a ti. La iglesia que va a reinar, la iglesia reemplaza a Israel. Ese pasaje se ha tomado para que muchos pastores digan que la iglesia es Israel, que fue quitada. No, dice junto, el original hebreo dice junto a ella. Ahora, pastor, usted está hablando mucho de Israel, está hablando de las promesas. ¿Y dónde quedamos nosotros los gentiles? Para allá vamos. Ya no somos gentiles, porque ahora estamos dentro del pacto, pero ¿dónde queda, por así decirlo, nosotros que no somos de nacidos de judíos? ¿Ya? Mira lo que dice Romanos 11. Romanos 11:26. Y así todo Israel será, ¿qué dice? Salvo. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito en Isaías 59:20. El libertador vendrá de Sión, apartará de impiedad de Jacob, casa de Israel, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite de sus pecados. ¿Sabe usted? Le voy a decir una cosa, no se asombre de lo que voy a decir, porque esto es, si usted va a Israel ahora, en Israel, ojo, bendecimos a Israel, amamos a Israel y todos los días oramos por Israel. Pero voy a decir una cosa que muchos no saben. En Jerusalén se celebra el día del gay, se reúnen 10.000 homosexuales besándose. Si usted va a Israel, hay gente que no conoce a Yeshua. Si usted va a Israel, encuentra los judíos ortodoxos que odian a Yeshua y no lo reconocen como Mesías y están esperando a su Mesías. Y ahí va a venir el anti-Mesías, el anticristo. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Entiendo? Es decir, cuando dice aquí que todo Israel tiene que ser salvo, es porque la palabra lo está diciendo. Porque Yeshua va a venir a apartar al cabrito de la oveja. O sea, la purificación en Israel, ¿quién la va a hacer? ¿Donald Trump? ¿Quién va a hacer la purificación? ¿La ONU? ¿Los árabes?
el que va a salvar y purificar realmente a Israel, es Yeshua HaMashiach, que Él va a quitar el trigo de la cizaña. Y esa promesa se tiene que cumplir. Amén. Pero tiene que unirse. Paz para los que estáis lejos. Efesios 2, 11, 22. Recordad pues que en otro tiempo, Pablo está hablando aquí a los gentiles israelitas. Vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, éramos extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Pablo aquí se está refiriendo a las 10 tribus perdidas. Y habla de un hombre, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Yeshua. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sabe usted que en el templo los judíos hicieron algo que Dios no había ordenado que lo hicieran? Ellos hicieron la pared intermedia, donde solamente el que era judío podía estar ahí, en el atrio. Y si tú no eras judío, había esa famosa pared intermedia, que los israelitas que habían perdido su identidad no podían entrar. ¿Y qué vino Yeshua? Yeshua vino a eso. Mira qué lindo esto. Seguimos leyendo Efesios. Un nuevo hombre, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Cuál enemistad? El odio que se tenía. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ir a Samaria y los judíos dijeron Samaria? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. ¿Me están siguiendo? Y cuando este pasaje los pastores dicen, viste aquí clarito, dice que Él abolió la ley de los mandamientos expresada en ordenanza. ¿Qué significa esto? Que los pastores dicen, viste, el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo es gracia. Menosprecian el Antiguo Testamento sin saber lo que realmente Pablo está enseñando aquí. Pablo está enseñando aquí, hermano, y pongan atención con esto, porque si tú no entiendes esto, no vas a poder hacerle un debate a un pastor, a un líder que cree que este pasaje está hablando que fue abolida la ley de Moisés. La ley de Moisés jamás pudo ser abolida, porque Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Está hablando de los mandamientos, de los 6.000 mandamientos que los fariseos pusieron para cumplir, que también eran Torah, que también eran considerados como la ley de la Torah. ¿Me estoy explicando? Y esos mandamientos que nunca el Padre los puso ahí, los pusieron, eran mandamientos de hombre, que Yeshua los condenó y les dijo, ustedes aman más los mandamientos de las tradiciones de los ancianos que al mismo Padre. Hasta el mismo Yeshua reconoció que ellos tenían 600 mandamientos, cargas pesadas que ponían, ni ellos mismos las podían llevar. ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo está hablando de esto, un nuevo hombre, Efesios 2 y 7, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estabais cerca. ¿Suena familiar eso? A Israel. Isaías 57, 18. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. ¿Qué significa esto? Los que estaban cerca eran al pueblo de Judá y a los que estaban lejos eran las 10 tribus perdidas. Volviendo a Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Un nuevo hombre, así pues ya no soy extraño ni extranjero, sino que soy conciudadanos de los santos, soy de la familia de Dios. Ahora todo Israel puede volver, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Yeshua la piedra angular. Ahora la pregunta es para terminar, ¿por quién vino entonces el Mesías? ¿Por quién vino Yeshua? Yeshua dice, dale abajo, Bonita.
murió por ambas casas. Juan 11:51 la aclara, dice, ahora bien, Caifás no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote de ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí está, clarito hermano, clarito está. Yeshua dice, y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, no me es lícito dar la migaja a quién? A los perros, las migas de pan a los perros? La trató de perra a ella ¿Por qué? Porque él claramente había venido a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, no por esto Yeshua no nos ama, aclaro esto. Él murió por todo el pecado del mundo, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios sino que lo que yo estoy aclarando aquí es un concepto teológico donde está mal interpretado. Donde se piensa que cuando Jesús dice, yo he venido por las ovejas, y ahí se cree que son todas las ovejas paganas, que son todos los gentiles paganos. Sí, vino para ellos, pero aquí específicamente primero, él, ¿a quién vino a buscar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está. Ahora, ¿están listos? Aquí se viene una música suavecita así, y eso es. ¿Están listos para oír la mayor historia de amor? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Cuántos están enamorados? Todavía están enamorados. ¿Enamorado? ¿Cierto? Qué lindo estar enamorado, ¿no? Yo estoy enamorado, todavía estoy enamorado. Estoy requete enamorado. ¿Están listos para la mayor historia de amor de todos los tiempos? Escucha, hermano, si tú no entiendes esto, no vas a poder entender por qué tenemos que volver a nuestras raíces hebreas. Escucha esto. Divorcio. Jeremías 3:8 dice, y vio que a causa de todos los adulterios del infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de... Y aquí, hermano, hay un problema tremendo acá con este versículo. Porque Israel, Yahweh le dio carta de... Y pregunta, cuando alguien le daba carta de divorcio, ¿esa persona se podía volver a casar con esa persona? ¿O con la otra persona? Tampoco. Hasta que muriera. Y Pablo le aclara muy lindo esto. Gran problema tenemos entonces aquí que resolver. Porque Jeremías 3:1 dicen, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelve a mí, dice Yahweh. ¡Wow! O sea, le está diciendo a una prostituta, ¿qué le está diciendo? O sea, Israel se transformó en una prostituta. ¿Y qué le dice Yahweh? Ándate, te di carta de divorcio, ya no te quiero más. Esa es la ley del hombre, pero la ley de Yahweh es otra. Dice, fuiste prostituta. Y hermano, si usted lee el libro de Oseas, Dios le ordena al profeta Oseas que se case con una prosti y que tenga hijos de fornicación. Y luego le dice a Oseas, que no entendía nada porque Yahweh le había pedido eso, así ha sido mi pueblo, la casa de Israel. Y aquí vemos la gracia en la Torá. Por eso es que me da realmente tanto celo santo decir que el Nuevo Testamento es solamente gracia, misericordia. Y el Antiguo Testamento es ley, hermano. No hay tal ni nuevo ni antiguo. La palabra es una sola. En el año 425 un griego separó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un hombre lo separó, no Yahweh. Jesús dijo, toda la Escritura. ¿Acaso Jesús andaba con Mateo en el libro, con el Evangelio de Mateo, predicando? ¿Acaso Jesús andaba con las cartas de Pablo? Escuche bien, después de la muerte de Jesús pasaron 325 años y ahí recién sale el primer evangelio llamado San Marcos. ¿De qué estamos hablando entonces?
estamos hablando de que hay un problema, porque los pastores enseñan que la Torá, el Antiguo Testamento, es ley, hermano. Y no es ley, hermano. Porque la palabra ley en español, en hebreo, quiere decir instrucciones. Instrucciones de Yahweh para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a rechazar las instrucciones que Él nos dejó? ¿Cómo Él mismo se va a arrepentir de haber creado su propia palabra? Ahora, ¿dónde quedamos? Gran promesa. Si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado... ya la dimos ya, ¿no es cierto? El ministerio es resuelto por Pablo. Miren, hermano, si Dios le dio carta de divorcio a Israel, los ángeles están diciendo, parece como que Dios se está equivocando, porque aquí dice que le dio carta de divorcio, la desprecia, pero miren lo que dice Pablo, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo a los que conocen la ley, es decir, está hablando a los que conocían todas las leyes en cuanto al divorcio. Ahí lo está hablando, a los judíos, que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al... O sea, ¿qué tenía que hacer el marido? Tenía que... Para que la mujer quedara libre de la ley. ¿Me están siguiendo? Misterio resuelto, Romanos 7:1. ¿Ya lo leímos esto ya? Ya. Romanos 7:3. Así que, mientras vive su marido, será llamada... ¿Qué dice? Adúltera, si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, queda libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque es de otro hombre. Aunque sea de otro hombre, ya no es adúltera. Queda libre de la ley. ¿Me están siguiendo? Por tanto, hermanos míos, dice Pablo, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Yeshua, el novio, murió por su novia, para que la ley fuera anulada, y Yeshua, el Yahweh, Pablo dice que Yahweh estaba con Yeshua en la cruz, reconciliando al mundo. Pero aquí, en este caso, hermano, Yeshua viene y apunta la cámara ahí. Yeshua muere por esa prostituta que le fue infiel. ¿Me están siguiendo? Entonces, si él muere, entonces ya Israel, las 10 tribus perdidas que fueron infieles, que fueron prostitutas, queda libre de la sentencia de la ley. Y eso es lo que hizo Yeshua cuando muere en la cruz de Calvario, señores. Nosotros fuimos libres, porque dice Pablo que en la cruz clavó el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Aleluya. Te estoy diciendo que en esta noche tienes que entender que Yeshua vino a ¿quién? A morir por su novia, por su esposa que le fue infiel. La retoma muriendo él mismo, ella queda libre de la ley y se vuelve a casar con Israel. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de... Por eso que se habla de las bodas del Cordero, donde Yeshua se va a casar con Israel, no puede tener dos esposas. No es que dice, ahora ya Yeshua se casa con Israel y ahora se casa con la iglesia gentil. ¿Cómo va a tener dos esposas, hermano? ¿Acaso Jesús va a ser mormón? ¿Ah? No puede tener dos esposas, hermano, es una sola. Pastor, pero ¿quién soy yo? Ahí está, la cámara está apuntando ahí. Si no te has enterado todavía, tú y yo somos abajo. Está durmiendo, parece esta muchachita. Damos un asado para que ya se despierte. ¿Quién es usted? Levante su mano a veces y diga, yo soy Israel. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Usted no es luterano, no es adventista, usted, hermano, no es anglicano, no es pentecostal. Usted es Israel, porque ha sido injertado en el olivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Yo soy Israel, aleluya. Pastor, pero no estoy entendiendo bien las cosas. Usted está diciendo que las únicas personas que serán salvas son las 12 tribus de Israel.
No, porque según Éxodos 12:49 dice, la misma ley, o sea, los mismos mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel, regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Es decir, las mismas bendiciones, si yo recibo a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador, si le sirvo, me he arrepentido, he nacido por la palabra, yo entro en el pacto. Aleluya. Amén. Entonces, Isaías 56:6, ¿qué dice? Si usted es, vuelvo a decir la pregunta, pastor, entonces las 12 tribus de Israel no más tienen salvación. No, porque aquí Éxodos 12:49 dice, la misma ley regirá para el natural, para el extranjero. ¿Y qué dice Isaías 56? Que todos los que celebren el Shabbat, no siendo judíos, siendo extranjeros, tendrán las mismas bendiciones que mi pueblo. Al final, si tú celebras la fiesta del Eterno, si tú celebras el Shabbat, el Padre promete bendecirte igual que a su pueblo, porque Él no hace acepción de personas. Ahora en el Espíritu Santo toca a un judío, a un mongol, a un chino, a una lesbiana, la puede cambiar a un homosexual, puede ser transformado por el poder de Dios. El Espíritu Santo viene ¿para qué? Para salvar al hombre, no haciendo excepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Entonces, ¿quién es usted? Ahí está. Mira, todos los pasajes que leímos, hermano, nos paseamos. Yo le pido que usted que está ahí escuchando, vuelva a ver este mensaje. Porque nos paseamos por la Biblia para hacerte entender que no hay dos esposas. No hay un Israel y una iglesia gentil. Pablo dice que de los dos creó un nuevo hombre. No dice dos iglesias, no dice dos hombres. Pablo dice que de los dos creó un nuevo hombre. ¡Wow! Que lo sostiene con su espíritu. Por eso, hermano, póngase de pie. Yo llamo a los pastores a que vuelvan a que muestren este mensaje en sus iglesias, a sus líderes primeramente, no porque lo haya predicado yo, sino que cuando nosotros como ministerio volvimos a la raíz hebrea, volvimos porque entendimos esto que yo acabo de enseñar esta noche. ¿Me estoy explicando? Si yo no hubiese entendido esto que ustedes escucharon esta noche, yo jamás hubiese vuelto a la raíz hebrea. Sería una iglesia evangélica normal, pero entendí que yo estaba equivocado. ¿Ah? Sí, estaríamos llenos aquí de puro evangelio de la prosperidad, llenos. Y cuando yo entendí a través de la escritura como el mensaje que les di esta noche, yo dije, estoy equivocado, Señor. Estoy equivocado. Tengo que volver a la raíz. Y ahí cuando el Padre a las 3 de la mañana me habla y me dice, José, vuélvete a la senda antigua, y en mi oído me susurró, aunque no lo crean, me susurró la palabra Teshuvah. ¿Qué quiere decir? De regreso a tus raíces, de regreso a casa. ¡Wow! Por eso que es tan importante saber, hermano, que Yeshua trata con una nación. Y aquellos que bendicen, por eso que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te... Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque ha sido clara, Padre, cómo Pablo entendió este concepto y cómo tantos ministerios, pastores, evangélicos están tan equivocados con el concepto, Señor, de que la iglesia reemplazó a Israel, Padre. Tan equivocados, Señor, estábamos, Señor, pero tú nos has traído a luz, Señor. Yeshua vino a morir por las casas perdidas de Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y las unió. Y dentro de esa unión estamos nosotros. Porque si nosotros estamos aquí en esta noche habiéndote aceptado a ti como Señor y Salvador, es porque seguramente nosotros, nuestros abuelos, venían bajo la promesa de esos israelitas que llegaron aquí a Latinoamérica trayendo bendición, Padre. Padre, por eso es que tu palabra dice que cuando tú bendices, Señor, al justo, bendecirás a sus 1000 generaciones. ¡Wow! A Efraín tú le dijiste que de él saldrían multitud de naciones. Es decir, ¿cuántas naciones son de Efraín y no lo saben? ¡Wow! Por eso, Señor,
Creemos que los que hemos venido a Yeshua HaMashiach ya no somos gentiles, somos israelitas que estamos dentro en el pacto. Te damos gracias, Padre, por este mensaje. Te pido que este mensaje recorra, Padre, y que sea bendición para muchos ministerios, para muchos hermanos. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén. Amén, amén. Saludamos a todos los hermanos, bendiciones. Ven, vuelvan a ver, copien este mensaje, llévenlo a su Facebook, descárguenlo, doy permiso de que lo descarguen, difundan esta palabra porque es el mensaje más importante de mi vida pastoral. Amén. Bendiciones. Un aplauso, amén. Bendiciones. Saludos, 0128. Y Gustavo invita a un... ¿A quién invita? Ya, invita a un asado.